Bendiciones, amados hermanos y amigos. Damos gloria al Señor en esta hermosa mañana. Todos ustedes que ya están conectados a Radio Jiré en los 104.5 FM. Estamos en el programa La Palabra de la Cruz. Le habla su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. La bendición y la gracia de nuestro Señor repose sobre sus vidas. Dios es bueno y cada mañana nos levantamos creyendo con esa fe, con esa esperanza de que Dios está delante de nosotros. Y la palabra nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Bendiciones, amados hermanos. Le habla su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. En esta hermosa mañana vamos a leer la porción bíblica en el Salmo 140 y esta palabra nos dice así: Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Únase conmigo estos hermosos minutos a orar ahí donde se encuentre, o quizás usted va en el medio de transporte y puede llevar su oración mientras está escuchando la oración que vamos a hacer en esta mañana. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú has sido fiel, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Eres digno de toda honra y de toda gloria, digno de toda alabanza, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu presencia sea llenando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente a través de ese poder, de esa unción en esta hermosa mañana. Oramos por aquellos que están afligidos, aquellos que están pasando momentos difíciles de prueba. Oramos para que reciban fuerza, ánimo, para que reciban salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu presencia, Señor, sea sobre nuestras vidas. Que tu poder sea sobre nuestras vidas. Que tu palabra repose sobre nuestras vidas, Señor amado. Declaramos tu palabra, palabra de salvación
sobre las familias que aún no conocen, Señor amado, oh Dios mío, tu camino, Padre eterno. Aquellos que se han extraviado, oramos para que vuelvan al redil en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra, Señor, cambie y transforme la mente y los corazones de las personas. Gracias, Señor, tú has sido fiel, tú eres maravilloso, tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, que tu palabra ministre nuestras vidas, que la alabanza transforme nuestras mentes y tu palabra dice, si alguno canta, que cante con entendimiento y que lo haga en el Espíritu. Oramos, Señor amado, oh Dios mío, llena nuestros corazones, que tu palabra repose en la vida de los oyentes, hasta donde llegan las ondas hercianas de Radio Jireh. Oh Dios mío, tu gloria se derrame sobre sus vidas. Gracias, Padre. Trae libertad, trae sanidad, trae fuerza, consuelo, ánimo, restaura las vidas, los corazones de aquellos que están abatidos, atribulados, enfermos. Oramos para que tu poder se derrame sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre sus vidas. Dios es bueno, Dios es fiel en todo momento. Quizás algún día usted se ha sentido enfermo, se ha sentido frustrado, se ha sentido afligido, o quizás usted ha estado pasando momentos difíciles, pero yo quiero decirle que hay una mano todopoderosa y es la mano de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña acerca de unos discípulos que pensaron de que la barca se iba a romper o se iba a hundir, pero en aquel momento que el viento, la tempestad y todos los factores que estaban alrededor de ellos, refiriéndome al término de la naturaleza, algo impredecible, algo que no podemos dominar, pero Dios tiene todo bajo el control de Él. Cuando nosotros nos encontramos en alguna circunstancia, podría ser que nos sintamos como los discípulos, quizás solos, y comencemos a remar, a luchar, a tratar de detener la tempestad. Pero llega el momento en que usted o mi persona podemos ver de que no podemos, y es hora entonces de rendirse e ir a los pies del maestro. Y estar a los pies del maestro es recibir un milagro, es recibir una palabra, es recibir ánimo, es recibir lo sobrenatural, es recibir el mover de la mano de Dios sobre cualquier circunstancia en nuestras vidas y todo lo que nos rodea. Al final Jesús aparece y ahí reprende al viento, reprende a la lluvia, a la tempestad, y hay bonanza. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a escuchar estas poderosas alabanzas en la voz de Agustín Amador. Escuchemos la alabanza Herencia en el Cielo, y después vamos a estar escuchando la alabanza Abrigo del Altísimo. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en redes sociales, a todos los que están conectados a través de la radio en vivo en sus hogares, a hermanos y amigos de diferentes iglesias y congregaciones, ya sea acá en la ciudad de Jinotega o en el campo, en el área urbana. Ahí nos escuchan muchos hermanos. La bendición de Dios, amados, esté ahí sobre ustedes. La paz de Cristo repose sobre sus vidas. Escuchemos la alabanza en la voz de Agustín Amador. Su vida Quizás no tengo una herencia segura aquí en la tierra, pero sé que en el cielo sí, Dios ya me la reservó, y es incontaminada. También
también es incorruptible y por eso no me preocupo, porque ya la tengo yo. Esa es mi fe, que si le soy fiel, nunca, nunca la perderé, porque ya la declaré. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. Quizás no tengo una herencia segura aquí en la tierra, pero sé que en el cielo sí, Dios ya me la reservó. Oh, y es incontaminada, también es incorruptible, y por eso no me preocupo, porque ya la tengo yo. Esa es mi fe, que si le soy fiel, nunca, nunca la perderé, porque ya la declaré. En el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. La palabra de la cruz. Tengo, en el cielo la 11 tengo, años de gloria y 3 años de victoria. Jehová me la reservó. En el cielo la tengo. La palabra de la cruz. Son las 9:33 minutos. Jehová me la reservó. En el cielo la tengo. En el cielo la tengo. En el cielo la tengo yo. Jehová me la reservó. Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací. Es admirable consejero y Padre eterno. Maravillado estoy con Dios por lo que es. Jamás olvidaré en mi vida que toda honra y toda gloria es para Él. Que nada puedo, nada tengo y nada soy, si no es por su misericordia y su amor. Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya, y con mi voz publicaré su alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos, Él mismo ayer y hoy mañana lo será. Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya, y con mi voz publicaré su alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos, Él mismo ayer y hoy mañana lo será. Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací. Es admirable consejero, La palabra de la cruz. Maravillado estoy con Dios por lo que es. Jamás olvidaré en mi vida que toda honra y toda gloria es para Él.
que nada puedo, nada tengo y nada soy, si no es por su misericordia y su amor. Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya, y con mi voz publicaré su alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será. Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya, y con mi voz publicaré su alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será. Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí. Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí. La palabra de la cruz. Dios continúe bendiciendo su vida, amados hermanos y amigos. Estábamos escuchando esta alabanza en la voz de Agustín Amador. Y qué bueno que es el Señor que nos permite un día más aquí en Radio Jiré. Y así de que mañana 13, día miércoles, no pueden perderse. Todos los caminos conducen hasta la calle central de la iglesia Getsemaní. Así que mañana vamos a estar en esta gran fiesta y celebración de Radio Jiré y de Iglesia Getsemaní. Todos nuestros hermanos y amigos están invitados a gozarse, ya que va a ser un evento público. Aquí usted no va a pagar ninguna entrada, solamente puede honrar a Dios con su presencia, a estar en este lugar para exaltar el nombre de Dios. Y es que mañana va a estar por acá nuestro hermano Agustín Amador compartiendo estas poderosas alabanzas. Y usted tampoco puede perderse la palabra de Dios que está ya lista para entregarse al corazón de cada persona que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar esta viñeta del aniversario de Iglesia Getsemaní y de Radio Jiré. Tú, Rey y Señor, no soy 11 años de gloria y 3 años de victoria. Y 3 años de victoria. Este 13 de mayo nos preparamos para la gran celebración de los 11 años de la Iglesia Getsemaní y los 3 años de Radio Jiré. Toda la noche sin parar, con un poderoso culto de acción de gracias. En concierto, Agustín Amador. Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací. Jesucristo es el motivo de mi cantar. Y en la poderosa palabra de Dios, los pastores Palacios Rodríguez, 11 años de gloria y 3 años de bendiciones. Invitan pastores generales, Junta Pastoral e Iglesia Getsemaní. Así se alaba a Dios, así. Eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada? Bendiciones, amados hermanos, y algunos preguntarán, ¿dónde queda Iglesia Getsemaní? Bueno, estamos en la segunda etapa del barrio Rogeranger, hermana Marilyn. Así es, ¿verdad? Segunda etapa del barrio Rogeranger.
y tenemos ahí de la farmacia Los Ángeles, serían 2 cuadras y media, tres al este. Ahí vamos a estar celebrando este día muy especial, este aniversario de Radio Jiré y Iglesia Getsemaní. Así que les esperamos, amados hermanos y amigos, para algunos de ustedes que quizás se preguntan y no conocen, acá en la ciudad de Jinotega. Entonces, Barrio Roger Ángel, segunda etapa, de la farmacia Los Ángeles, 2 cuadras y media al este. Ahí está Iglesia Getsemaní, pero véngase temprano porque mañana va a estar que revienta ahí en la calle, va a haber esta gran celebración, va a haber un momento muy especial. Así que los esperamos, desde ya les decimos bienvenidos. Escuchemos la última alabanza en la voz de Agustín Amador, Abrigo del Altísimo. 11 años de gloria y 3 años de victoria. ¿Por qué voy a temer si habito al abrigo del Altísimo? Estoy morando bajo de su sombra. ¿Por qué voy a temer si Dios es por nosotros? Tranquilos que no hay quien contra nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Es nuestra protección. Acompáñame, Dios mío. Eres tú mi fiel amigo. Si conmigo no estás, no hay seguridad. Acompáñame, Dios mío. Eres tú mi fiel amigo. Si conmigo no estás, no hay seguridad. ¿Por qué voy a temer si habito al abrigo del Altísimo? Estoy morando bajo de su sombra. ¿Por qué voy a temer si Dios es por nosotros? Tranquilos que no hay quien contra nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Es nuestra protección. Acompáñame, Dios mío. Eres tú mi fiel amigo. Si conmigo no estás, no hay seguridad. Acompáñame, Dios mío. Eres tú mi fiel amigo. Si conmigo no estás, no hay seguridad. Si conmigo no estás. 11 años de gloria y 3 años de victoria.
Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos y amigos. Se nos ha llegado el momento de compartir la palabra y el día de hoy continuamos con el estudio en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 hacia el 7. La palabra del Señor se lee así. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a nosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Bendícenos a través de tu palabra. Y úsanos para compartir tu palabra, Señor, a todas aquellas personas que están escuchando Radio Jireh. Que tu palabra repose sobre sus corazones. Que la honra y la gloria sea para usted, Señor. Úsanos para tu honra y para tu gloria, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. La paz de Cristo repose sobre sus vidas. El día de hoy vamos bajo el tema las marcas de un ministerio. En esta epístola que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, podemos ver de que el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses fue tan fructífero que la gente aceptó al Señor y ahí se plantó una obra. La iglesia floreció y creció arduamente, aunque había gran oposición en el ámbito y la atmósfera espiritual. La manifestación del reino de las tinieblas en contra de la predicación de la palabra. Podemos evidenciar que en esta palabra el apóstol Pablo comienza a narrar una serie de situaciones de las cuales estaban para querer quebrar el plan de Dios en el llamamiento divino al cual él fue delegado bajo la autoridad en un ministerio apostolar. Ahora podemos entender que cuando Pablo nos comienza a decir, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, él estaba dándole la gloria al Señor, él estaba diciendo esta palabra, gracias Señor, porque la oposición ha caído, porque la palabra ha sido germinada, porque ha sido fructífera, porque han escuchado el llamamiento tuyo, porque para el hermano Pablo no era que hubiese conversión de multitudes, para el hermano Pablo lo que había para este apóstol era que donde 2 o 3 personas estaban, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba una iglesia plantada y esa era la evidencia de él. Ahora podemos entender, en el ministerio de Jesucristo las multitudes le seguían, pero no evidenciaba de que las multitudes se quedaban con él. La mayoría de las personas comenzaron a apartarse, a desfilar, a irse,
cuando miraron que la palabra se puso dura. Y esto lo podemos notar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48, donde él dice, yo soy el pan de vida. Pero después en el 6:58 al 60 le dice el apóstol Pedro, Señor, tu palabra es dura. Y él dice, si vosotros también queréis iros, pues ahí está, vaya. Pero esa palabra el mismo Señor la lleva al contexto de la decisión, de lo cual nos dice, ¿estáis decididos para servir al Señor o no estáis decididos a servir en la obra del Señor? Debemos de tener una decisión clara, un plan claro a qué hemos sido llamados. No podemos estar en la banca toda una vida. Debemos de levantarnos y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido llamados para marcar la diferencia y marcar las generaciones de un cambio, de transformación frente a una generación postmodernista que está muriendo, ya que para ellos el pecado no es pecado, ya que para ellos el conformismo no es conformidad, ya que para ellos la palabra ha perdido la veracidad inigualable de la cual poseía al comienzo frente a los hermanos y a los cristianos de un aspecto modernista. Y esto puedo decirte, las personas del aspecto modernista son personas que estaban 20 años atrás y ellos tienen una versión de la palabra arraigada en la exactitud y la veracidad de la escritura. Los postmodernistas son las personas de ahora que viven una vida de la cual la palabra para ellos algunas cosas no es pecado frente al contexto de los hermanos que aceptaron a Cristo 20 años atrás. Ellos dicen que esto no es correcto. Amados hermanos, estamos enfrentando esta generación. El Señor quiere de que marquemos la diferencia y nos arraiguemos en la exactitud y la veracidad de la palabra. La palabra seguirá siendo la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Las culturas van, las culturas vienen, pero la palabra sigue siendo la palabra. Todo pasa en esta tierra, hombres nacen, hombres mueren, pero la palabra de Dios perdura. Y de lo que debemos de saber, sí, que hay un cielo y hay un lugar de condenación llamado el infierno, donde las personas que reciben a Jesús y hacen arrepentimiento, hay un lugar de salvación para ellos. Mientras los que rechazan a Jesús y quieren vivir en sus deleites, transformando la palabra a la medida y a la exactitud de su vida y su deseo interno, no conforme a la palabra, podemos ver entonces que hay un momento que se llama el momento de caminar por el camino. No podría ser estrecho, no podría ser angosto, sino que es el camino ancho. Las personas que rechazan a Jesús van por el camino ancho. Así que el apóstol Pablo comienza a darnos a conocer. Y es que la palabra de Dios llegaba a aquellos lugares, y cuando Pablo llegaba a aquel lugar, llegó un momento que le llamaron trastornadores de ciudades. En aquel momento estaba con el hermano Silas. Y es que ahora vamos inmediatamente y nos vamos al contexto de esta carta que fue escrita en el año 52 después de Cristo. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo comienza a recordarnos su ministerio al comienzo, de los cuales él aceptó a Cristo como para el año 38 o 37 después de Cristo. Para el año 48 después de Cristo, él ya estaba yendo 10 años después a las misiones. Ahora podemos entender que todavía 5 años después ya estaba escribiendo las cartas donde él había plantado la obra. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos y exaltamos su nombre. Dios es bueno, Dios es fiel. Esta palabra reposa. Todo aquel que quiere agradar a Dios, amados y hermanos y amigos, va a tener lucha, va a tener pruebas, va a tener dificultades, pero si Dios te llamó, Dios te va a respaldar y vas a poder vencer todas estas situaciones adversas cuando va a los pies del Maestro. El poder del ministerio. En este poder del ministerio dice que la obra no fue en vano. Ellos pudieron predicar con denuedo en el Evangelio
a pesar de la oposición, y la primera oposición que hubo fue en Filipo. Y vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 22. Esta palabra nos da a conocer acerca del poder de la predicación en la boca del apóstol Pablo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí tenemos la primera evidencia. Pablo fue golpeado. Aquí estaba con el hermano Silas. Silas o Silvano. Son los dos nombres que se le asignan a este varón. Siempre lo hemos conocido por Silas, pero en el versículo 1 de Tesalonicenses sale Silvano, pero es el mismo hermano Silas. Ahora podemos entender de que ellos fueron golpeados. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por llegar y decretar una palabra y refutar la maldición que poseía aquella joven de un espíritu de adivinación. Entonces fueron variteados y encarcelados. No se investigó los derechos ni las ciudadanías que ellos poseían hasta que estaban en el cepo y habían sido golpeados no sé cuántos días. Ellos un día estaban cantando las alabanzas. Esto encierra del Salmo 114 al Salmo 118. Y la liberación de parte del Espíritu de Dios vino sobre la vida de Pablo y Silas. Las alabanzas rompen cadenas, rompen ataduras, rompe ligadura y libera las mentes y los corazones de los hombres y de las mujeres. Ahora podemos entender entonces de que aquí ellos fueron golpeados, fueron encarcelados, maltratados y le añadieron las acusaciones falsas. Entonces podemos entender que fueron castigados, pero a pesar de todo esto, algo no se investigó de qué ciudadanía eran ellos. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacar. Aquí está. Es importante de que el creyente, el cristiano, además de saber la palabra de Dios, además de saber la escritura, debe de hacer también sus estudios bíblicos. Debe de prepararse en la obra y capacitarse. Debe de estudiar al menos una carrera, amados hermanos. Y ya más adelante le voy a decir que por qué. Porque la realidad que la palabra del Señor nos enseña de que el hombre y la mujer de Dios deben de ser diligentes. Y diligente es en todas las áreas. ¿Por qué? Porque todo esto nos prepara. Debe de ser una persona no neófita, dice la palabra, o sea, una persona con conocimiento bíblico y también conocimiento profesional. Es necesario una profesión en la vida de cada hombre y de cada mujer. Si Dios le ha llamado, es necesario que sepa sus deberes y sus derechos como ciudadano en todo país. Ahora la palabra nos comienza a decir de que Pablo hizo su reclamo ante aquel consulado y el procónsul de Filipos. Cuando ellos se dieron cuenta, estaban asustados porque si el hermano Pablo hubiera puesto una demanda, amados hermanos, ellos iban a tener que pagar esa demanda por haber violentado la ley que les protegía como ciudadanos romanos. En el capítulo 17 de Hechos, versículo 7, el hermano Pablo fue acusado de traición civil en Tesalónica. Es cuando el hermano Pablo sale de esa ciudad e inmediatamente sale hacia un lugar llamado Berea y manda al hermano Timoteo a que él se ocupe en los avances de la predicación de la palabra en Tesalónica.
Luego, más adelante, el hermano Silas pasa por Corinto y se encuentra con Pablo y ahí se encuentran nuevamente ellos tres, Timoteo, Silas y Pablo. Después de todo esto, Dios lo permitió y permitió todas estas cosas para que sepamos que todo hombre que anhela un ministerio va a tener que pasar por el proceso duro de diferentes formas. Algunos van a pasar por enfermedades, otros van a estar al borde de la muerte, otros al borde del fracaso, pero llega el momento que todo va a cambiar para bien, porque estar en el ministerio es saber que el reino de las tinieblas se va a levantar en contra de ti. Pero la palabra de Dios nos da a conocer que nadie puede avanzar sin que el Señor esté delante de él. Y es que la palabra nos dice en el capítulo 15 de Juan, sin mí nada podéis hacer. Si alguno se ha sentido solo, el Hijo de Dios también se sintió solo en la cruz. Así que no es de dudarlo, los hombres y las mujeres que han sido llamados a ministerios van a tener que pasar una leve y breve tribulación o momentos de prueba y de dificultad. El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5 hacia el 8, nos da a conocer que tenemos que ser pasados por el fuego. El profeta Isaías nos dice que vas a pasar en un momento de lo cual vas a pasar por el agua. Quizás vas a creer porque algunos son probados su fe y van a creer de que se pueden hundir, pero es el medio que Dios utiliza para que tu fe crezca, que cuando sientes que te vas hundiendo, clames al Señor como lo hicieron los discípulos para que Dios descienda en tu ayuda. El poder y el respaldo de toda oración contestada está cuando usted y yo vamos de rodillas y clamamos a Dios que nos dé esa respuesta. Amados hermanos y amigos, el apóstol Pablo nos sigue diciendo de que él en todos sus aspectos de ministerio, Dios le respaldó, pero tuvo que pasar un largo proceso para poder ser reconocido como aquel apóstol que tenía las marcas de Cristo en su cuerpo. En Hechos 17, 5 y 6 dice de que hubo intimidación física hacia el apóstol Pablo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Ahora podemos ver, ahí está la primera intimidación. Cuando él quiso plantar la obra en Tesalónica, muchas personas aceptaron, pero los envidiosos siempre van a estar en todas las áreas. Esta palabra ya tiene varios años, cerca de 2000 años estar escrita, el Nuevo Testamento, y podemos ver que ahí estaban los envidiosos. Usted va al Antiguo Testamento, ahí estaba Caín, un envidioso de su hermano Abel. La envidia va a existir en todo tiempo. Es por eso que usted tiene que agarrarse de la mano del Señor, y Dios mismo será el que le guarde y le libre de toda situación. Aquel que le clama a Dios nunca va a ser avergonzado. ¿Sabe qué pasó? Entonces ellos comenzaron a hacer un levantamiento, contrataron personas de las cuales fuesen a hacer el revoluto, podríamos decir, o el alboroto en aquel lugar para, si era posible, linchar a hermano Pablo. Ahora podemos ver de que hay una palabra
en la cual el apóstol Pablo tiene que salir de esa ciudad. Y sabe que también dice a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades. Ahí está la difamación de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahí tenemos el primer, después de Filipo, el primer levantamiento en Tesalónica. Las personas se habían convertido al evangelio y el fin del enemigo, como dijo la palabra, él iba a ir contra el pastor para dispersar a las ovejas. Y esta palabra la dijo Jesús, de que sus discípulos iban a ser dispersados porque el pastor iba a ser apresado. Y el pastor simbolizaba en aquella palabra a nuestro Señor Jesucristo, siendo arrestado por las autoridades romanas y llevado al pretorio. Ahora se pretendía de que la iglesia no avanzara en Tesalónica y entonces apresara a hermano Pablo por difamación. Pero Pablo, Dios lo estaba respaldando y el final de él no había llegado todavía. Así que aquellos maestros llegaron a desacreditar, pero Pablo tenía una designación y una asignación de que su ministerio era puro, que los motivos eran puros, sin engaño, que él estaba aprobado por Dios, que su confianza estaba en la palabra, que Dios le había confiado el poder de la palabra para hablar a todos aquellos hombres gentiles. Y Pablo dice que él no está para agradar a los hombres. Él tiene una motivación pura. Y la motivación pura es presentar el evangelio de Jesucristo puro delante de aquellas personas, no con palabra lisonjera, o sea, una palabra doble. Pablo está presentando un evangelio sin engaño y con una motivación pura. Así de que el hermano Pablo dice que él no buscaba predicar el evangelio para gloria de hombre, ni para tampoco vivir del evangelio. Aunque él podía hacerlo como apóstol porque el obrero era digno de su salario. Pero la palabra nos da a conocer en Hechos 9:15 la conversión de Saulo de Tarso, que ahora es llamado Pablo. En Hechos 16:9 al 10. Hay una palabra que viene del griego y se llama triet. Este verbo griego, dokimazo, porque tiene dos diferentes versiones o significados, y vamos a ver la primera. Significa probar o examinar a diario. Esto está permitido porque es un privilegio poder trabajar para la obra de Dios. Pablo aquí hace 3 descargos de responsabilidad para todo hombre que quiere y piensa en un ministerio. En primer lugar, Pablo dice que él se niega a ser un predicador de hablar suave. El hermano Pablo le dice la palabra a las personas tal como es. Por eso que los corintios le dice Pablo, no es más fácil recibir tu palabra en las cartas, pero en presencia o que tú estés presente aquí, no queremos escuchar. Los hermanos de Corintios sabían lo que el hermano Pablo les había escrito en su primera carta, una carta muy congruente, muy poderosa, muy diseñada para que hubiese arrepentimiento en el corazón de los corintios, pero también muy confrontativa a la vida de los miembros de esa congregación. Así de que hay una carta intermedia que la cual se perdió. Se cree que se escribieron 3 cartas a los corintios y hay una de ellas que se extravió, y eso lo podemos ver a finales de la primera carta de los Corintios, comenzando la segunda carta. Y ahí el hermano Pablo, cuando escribe la segunda carta, él da a conocer en la carta anterior que les escribí, por eso se cree que había una carta intermedia, ahí les manda a felicitar porque ellos han cambiado su actitud.
Pablo no fingió ser pobre, amados hermanos. Él trabajaba día a día y se ganaba el pan. Trabajaba haciendo tiendas, y esto lo podemos ver en el capítulo 16 cuando se encuentra con Priscila y Aquila. Ellos tenían la experiencia de diseñar tiendas de campamento o tipo cabaña, y trabajaba en esto, haciendo casas de tiendas. Recuerden, en las áreas desérticas la mayoría de las personas necesitan sus tiendas para atenderlas en el lugar donde les agarra la noche o pasan la noche, para atender esa tienda y acampar ahí mientras amanece. Ahora, de eso vivía Pablo, vendiendo todo esto que hacía, su práctica de hacer estas tiendas con sus manos. Pero mientras él estaba trabajando, también estaba predicando. Habían personas que creían de que los trapos o los paños que utilizaba Pablo cuando el sol ardiente caía sobre él se secaba y los tiraba podríamos decir, a los lados de donde él estaba. Algunos creenciosos en efecto fueron y tomaron los trapos de Pablo como amuleto, lo ponían sobre los enfermos y ellos recibían una sanidad de parte de Dios. Pero la verdad que no había poder en los trapos de Pablo, sino que el poder estaba en Pablo, porque el poder de Dios estaba en su vida y en su carácter de obediencia, dirigido por el Espíritu de Dios, con un ministerio lleno de discernimiento y del fluir de la palabra. En tercer lugar, no usó su posición de honor como apóstol para buscar gloria personal. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ahora, en este versículo 6 del capítulo 2 nos dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Ahí la palabra apóstoles de Cristo, este plural está diseñado para incluir a Pablo con los 12 apóstoles, con el fin de empatizar. Por eso él dice que él es el apóstol abortivo, porque cuando ellos eligieron a Justo en reposición de Judas el Iscariote, la verdad que era el apóstol Pablo, pero para ese tiempo no había conversión. Así que Pablo se añadió como un hijo extra en el número de los apóstoles. Pero también queremos enfatizar la autoridad de Silvano o Silas y Timoteo, que eran apóstoles mensajeros de la iglesia. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 16. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí está escribiendo Pablo a los romanos, y los hermanos están encargándose de llevar esta palabra como mensajeros, llevando este panfleto, este escrito a la iglesia en Roma. En Filipenses 2:25 también nos da a conocer esta palabra de poder, de la cual podemos meditar de que Dios habla y habla en su momento a las personas de una y de otra forma para dar a conocer sus maravillas y su poder. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí tenemos esta palabra poderosa. Pablo no buscaba ser considerado, ni honrado, ni alabado, ni posiciones por las personas. Pablo había llegado para dar a conocer la palabra que Dios le había entregado. Así que dejamos esa palabra en la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, dándole a conocer que Pablo fue expulsado de Tesalónica, Hechos 17:1 al 10. Pero el hermano Timoteo lo mandó a ver y a darle seguimiento a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1.
y posteriormente ellos se encontraron en Corinto. La palabra dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así de que se encontraron en Corinto. En Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5, Pablo recibió las buenas noticias de Tesalónica y ahí comienza a tratar los puntos clave. El número 1, la persecución. Pablo instó a los hermanos de Tesalonicenses a permanecer en la fe. En segundo lugar, él habló del regreso eminente de Cristo en las dos epístolas o cartas a los tesalonicenses. Y en tercer lugar, cómo vivir una vida cristiana agradable al Señor. Así que, hermanos y amigos, el Señor habla a nuestras vidas. Alguno quiere ministerio, va a tener que pasar dificultades, pero si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a ayudar, pasará por muchas adversidades, pero al final Dios dará la victoria y confirmará su ministerio. Así que Pablo aquel día dio a conocer que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Les escribió a los hermanos en Galacia. La bendición de Dios repose sobre su vida. Sigamos creyendo en el Señor, en su palabra, y esa palabra quede sobre ustedes. Jasón, Gayo, Aristarco y Segundo se convirtieron al Evangelio de Jesucristo a través de la palabra del apóstol Pablo. Esto lo encontramos Hechos 17, 2 al 3, algunos creyeron en la palabra. Hechos 17, 4, la conversión de Jasón. Hechos 17, 5, la conversión de Gayo. Hechos 19, 29, la conversión de Aristarco. Y Hechos capítulo 20, versículo 4, la conversión del hermano Segundo. De ahí fue expulsado el apóstol Pablo, mandó al hermano Timoteo a visualizar y darle seguimiento a los hermanos de Tesalónica, y él se fue a evangelizar a Berea. Esto está en Hechos capítulo 17, versículo 10. Bendiciones, amados hermanos. Hemos llegado al final. La paz del Señor quede en vuestros corazones. Vamos a orar y nos vamos despidiendo. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias porque has sido nuestra fortaleza, nuestra ayuda en todo momento. Gracias por las bendiciones, Señor, que nos das. Ayúdanos, fortalece nuestras vidas, fortalece a cada pastor, a cada evangelista, a cada persona que predica su palabra, Señor. Que ponga ánimo, palabras sobre sus vidas, aliento para seguir avanzando en este campo ministerial, Señor amado. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Se despide de ustedes Kenia Judy Gutiérrez. Escúchenos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones. Sangre marcó. Comenzamos la cuenta regresiva.